Dijimos que entrábamos a medidas de dispersión, medidas de y dijimos que las medidas de dispersión nos expresan el grado de separación de los datos, ¿cierto? Grado de separación de los datos. Y dijimos que habían dos medidas básicamente, que era el rango y la otra medida que era la desviación estándar. Y profundizamos en lo que era el rango. Dijimos entonces que el rango no era sino, era digamos que una medida de elasticidad, ¿cierto? Que se calculaba sencillamente como el límite superior menos el límite inferior, ¿ok? A ver, que esto parece que se va a poner a dividir, pero no vamos a dividir nada ahí. Sencillamente es límite superior menos límite inferior, ¿ok? También dijimos que el rango, pues, depende, ¿cierto? De las medidas, o que era una medida relativa, ¿cierto? Dijimos que medida era relativa porque dependía de los valores con los que nosotros estábamos trabajando. Que por esa razón calculábamos otra medida que era el rango relativo, que lo calculábamos sencillamente como el rango dividido entre la media y multiplicado por 100. También dijimos en qué casos íbamos a aplicar esta formulita, ¿no? Dijimos que esta formulita la aplicábamos en dos casos específicos. Uno, cuando queríamos saber cuál era digamos que la participación de ese rango o compararlo con respecto a su media, o cuando queríamos comparar dos rangos que venían de dos medidas distintas. Entonces, de esa forma, podíamos calcular el rango. También dijimos que el rango era una medida muy sensible ante la presencia de datos cerrados, porque ella solamente tenía en cuenta esos dos valores extremos, ¿cierto? Que en la práctica, pues se acostumbra a eliminar tanto el dato más grande como el dato más pequeño para eliminar precisamente esos posibles errores, pero que nosotros no lo íbamos a hacer. Nosotros no vamos a eliminar ni el dato más grande ni el dato más pequeño. Eso quiero que quede claro. Lo dije, es porque en la práctica se acostumbra a hacerlo así, pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a considerar todos nuestros valores bien medidos y nada por el estilo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa dijimos con respecto al rango? ¿Algo más que se me escape? Nada más, ¿cierto? Por ahí no recuerdo si alcancé a solucionar un ejercicio en el que yo les decía que en un proceso existían, o en una empresa habían procesos y se trabajaba con dos calderas, pero que una estaba medida en grados Celsius y la otra en grados Fahrenheit. No recuerdo si ese ejercicio al fin lo hicimos o no lo hicimos, o solamente se planteó como una situación donde se calculaba el rango relativo. Por favor, si alguien me recuerda. Profe, pues vimos un ejemplo en el que tocaba determinar la elasticidad de una muestra. Sí, pero no les dije, no les propuse ese ejercicio. Creo que no. No. Vamos a verlo antes de entrar entonces en la otra medida que es la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, si no lo tienen, pues vamos a recordar el otro ejercicio. El ejercicio mejor. Voy a escribir aquí para que nos quede bien clarito. Dice, una empresa
una empresa realiza dos procesos en los cuales utiliza dos calderas. No sé si saben lo que son las calderas. Creo que sí, profe. No, pues, para quienes no. Como una olla grande. Bueno, más que una olla, yo diría como un tanque. Sí, más que todo. ¿Sí? Y en ese tanque lo que se hace es precisamente generar calor para realizar algunos procesos. Por ejemplo, imagínense ustedes la fabricación de mantequilla. La mantequilla como tal, pues ustedes saben que es casi sólida, casi totalmente sólida, ¿cierto? Y pues de hecho para poderla producir no se puede hacer en ese estado porque pues es muy complejo el manejo, por lo tanto se necesita, por ejemplo, llevarla a un estado más líquido y para poderlo hacer pues se tiene que calentar, ¿ok? Entonces todos esos procesos se hacen es a través de calderas, ¿ok? Entonces, para que más o menos entremos en contexto. Listo, entonces, una empresa realiza dos procesos se utilizan dos calderas. Se utilizan dos calderas. Para el primer proceso, se usa una caldera graduada en grados Celsius, ¿no? Y para el segundo, una caldera en grados Fahrenheit, que se escribe así, ¿no? Listo. Los valores, perdón, los valores no, las temperaturas generadas por las calderas durante los procesos se reportan en la siguiente tabla. Y entonces aquí ahora me dan proceso 1, que ya sabemos que es el que está graduado en grados Celsius, ¿no? Y tendríamos el proceso 2, a ver, que se me fue. Proceso 2. Y esa caldera está graduada en grados Fahrenheit, ¿no? Ok. Y enseguida van las temperaturas durante el proceso. Digamos que aquí nos dieron 120 y la otra caldera de 340. ¿Y ahora qué pasó? Que no se separan. Listo. Otra temperatura 135 y en la otra darían 320. En el siguiente 140 y la otra 360. En la siguiente 130 y en el proceso 2
370. Vamos a poner un quinto resultado. En el proceso 1, 134. Y en el proceso 2, 375. ¿Listo? Listo, entonces la pregunta es, cuál de los dos procesos, ah, de los dos procesos tiene una variación de temperatura más elástico? Entonces, para esta situación, pues ya lo hemos dicho que no puedo, aquí cuál lleva tilde. No puedo sencillamente dejarlo así, es decir, calcular solamente el rango, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas medidas están expresadas en distintas unidades de medición. Mientras una está medida en grados Celsius, la otra está en grados Fahrenheit. Por lo tanto, para poder resolver esta pregunta, tenemos que calcular el rango relativo. ¿Ok? Debemos calcular rango relativo. Entonces, pues, recordamos que el rango relativo, o mejor, para el primer proceso, el rango lo calculamos como el límite superior menos el límite inferior. ¿Listo? Esto para el proceso 1. Entonces, ese rango sería límite superior. ¿Cuál es el dato más grande que aparece en esa lista? 375. No, hijo, estamos en el proceso 1. Ah, 140. 140. 40, correcto. Menos el dato más pequeño de la misma lista. 120. 120. 20. O sea que el solo rango es de 20. Pero dijimos que tenemos que calcular el rango relativo, que sería igual a ese rango sobre la media y multiplicado por 100. El rango ya lo tengo, que es de 20, pero no tengo la media. ¿Qué significa? Pues que primero tengo que calcular esa media. Para eso, ¿cómo es que calculo esa media? Se suman y se dividen entre el mismo valor de la cantidad de números. Claro, sumamos los datos y dividimos entre la cantidad de datos. 120 más 135, por favor, si me van ayudando allá, más 140 más 130 más 134. Dividido entre la cantidad de datos que son 5. Eso me dio 131.8. 131,8. ¿Están todos de acuerdo? Recordamos que esa medida la tengo que expresar en las mismas unidades, ¿no? Entonces, sobre 131,8 y multiplicamos por 100. Aquí basta con que me den por ahí un par de decimales y nada más. ¿Cuánto daría ahora sí ese rango relativo? ¿Se me quedaron? ¿Cuánto les dio, chicos? 15,17. Ah, por aquí. 15,17. Y este resultado se da es porcentual.
Ya no se da ni en grados ni en nada, se da es en forma porcentual. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el proceso 2. Entonces, otra vez, rango que sería igual al límite superior. Ojo, porque ahora estoy con estos valores. Entonces, 375 es el límite superior. 375 menos límite inferior, 320. 320. ¿Cuánto daría esa resta? 55, ¿no? Otra vez, tenemos que calcular el rango relativo. Entonces vamos a calcular primero nuestra media. Para eso entonces sería 340 más 320 más, creo que no va a caber. Vamos a correr todo. A ver si ahora sí. Más 360 más 370 más 375. Y dividido otra vez entre 5. Chicos, una observación para este caso. No significa que eso me obligue a que si el primer cálculo tenía 5 datos, me obliga a que el segundo también tenga 5. No, puede ser que el segundo tenga mayor cantidad de datos, menor cantidad de datos, eso no interesa. Lo importante es que hagamos el procedimiento como está planteado. ¿Ok? ¿Cuánto dio la media para este? 153. 153. A mí me dio 353. Ah, perdón, lo había escuchado mal. Y en este caso, la media sí está dada en grados Fahrenheit. Ahora, el rango relativo, que serían los 55 dividido entre 353 y multiplicado por 100. ¿Cuánto daría eso? ¿6,58? 15.58. Ahora sí podemos decidir cuál de los dos es más grande. Entonces, para nuestro caso podemos concluir que el proceso 2 es más elástico. ¿Listo? O bueno, como dice aquí, ¿cuál de los dos procesos tiene una variación de temperatura más elástica? Bueno, elástico no, elástica. Entonces, concluimos que en el proceso 2 la variación de temperatura es más elástica. ¿Listo? Y esa sería la respuesta completa. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿O quedó claro? Quedó claro. Listo. Eso es hablar del rango. Dese en cuenta que a pesar de que los procesos o las operaciones no es que sean muy complejas, pero sí es importante que ustedes puedan, puedan entender cómo se calcula. ¿Vale? Desviación estándar. Y me comí una letra aquí. Desviación estándar. ¿Listo? Y escribí mal ahora aquí. Ah, puse la tilde donde no era. La desviación estándar es una medida de variabilidad. Es una medida de variabilidad. ¿Listo?
Entonces ya saben, el rango es una medida de elasticidad, la desviación estándar es una medida de variabilidad y ya les voy a mostrar la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Listo? A ver, ¿qué me falta aquí? Ok. Y corresponde ¿cómo? Corresponde a la media o al promedio de las distancias entre cada uno de los datos y la media. ¿Ok? Eso es lo que es la desviación estándar. Primero les voy a mostrar qué es lo que significa una desviación estándar y después vamos a ver cuál es la diferencia con el rango. ¿Listo? Para eso vamos a volver a apoyarnos en el ejercicio o en una situación que yo había planteado en la clase anterior, donde habíamos propuesto que se iba a hacer un estudio sobre las estaturas de los estudiantes. ¿Cierto? Y entonces yo les dije, vean, yo tomo la estatura del primer estudiante, que digamos que puede ser por simple orden de lista. Entonces, tomo al primer estudiante, que es el señor Abella, ¿cierto? Y le tomamos la estatura. Voy a ponerle con que el señor Abella en este momento mide 1,65. ¿Listo? Ahí está mi primer estudiante. Luego tomo la estatura del segundo estudiante. Ahorita ya ni me acuerdo quién es. Pero digamos que mide 1,60. Luego vamos al tercer estudiante y resultó en 1,72. Va de arriba. ¿Listo? Y de esta forma estaríamos registrando las estaturas de todos los estudiantes. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, bla, 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 bla. Y resultaron valores así. Por aquí tengo un estudiante bien bajito, por aquí uno mediano, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en principio, recuerdan que es la media, ¿cierto? ¿Qué dijimos que era la media? La media, en principio, es una medida de tendencia central, ¿cierto? Si es una medida de tendencia central, pues debe estar aproximadamente en el centro, no necesariamente en toda la mitad, pero aproximadamente debe estar en el centro. O sea que este valor, esta línea, me está mostrando cuál sería la media, que vuelvo y repito, es un valor que aproximadamente está en la mitad. ¿Ok? Entonces digamos que esta fue la media y vamos a también a ponerle un valor. Digamos que la media nos dio 163. Bueno, 168 de acuerdo a cómo lo ubiqué ahí. 168 centímetros. Esa es la media y ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Sumamos todos los valores y dividimos entre la cantidad de valores. ¿Ok? Entonces, aquí tengo apenas representado lo que fue cada uno de los resultados, cada uno de los datos, vean, cada uno de los datos, y también tengo representada la media, ¿cierto? Por definición, me dice que la desviación estándar, es un promedio de las distancias entre cada uno de los datos y la media. ¿Cuáles son esas distancias? Esas distancias, pues, es la longitud que hay desde aquí hasta aquí. Para el primer caso, ¿cuánto vale la distancia que hay entre el primer punto? Pues sería 168, 168 menos 165. Menos 165. ¿Cuánto me dio esto? Pues 3 centímetros. La primera distancia es de 3 centímetros. La segunda distancia, ¿cuánto fue? 168 menos la altura del
del segundo estudiante, que fue 160. O sea que la distancia aquí es de 8 centímetros. ¿Listo? Para el tercer estudiante, vean lo que estaba aquí. ¿Cuánto era? 168 menos 172. ¿Cuánto me da esto? 4 centímetros. ¿Está claro entonces lo que son las distancias entre cada uno de los datos y la media? Sí. Listo. Ahora, lo que me dice la desviación estándar es que es un promedio de esas distancias. ¿Sí? Es un promedio de esas distancias. Aquí se me olvidó que esto se